Ley 5501-15. Predicado el sábado 15 de enero de 1955 en la iglesia de Filadelfia en Chicago, Illinois, 1 hora y 39 minutos, había una niñita que apareció en la reunión, muchos de ustedes la vieron. Salió en Nosotros, el pueblo, el artículo estaba repleto. Una niñita ciega, en muchos. Y entonces la niñita me agarró y se aferró a mí. Era una niñita, usaba gafas, estaba muy ciega. Y podía ver sombras, pero creo que eso era todo lo que veía. Disculpen, no creo que pudiera ver sombras, apenas lo creo. No recuerdo el caso ahora mismo. Pero la noche anterior, un bebé con pie zambo llevaba años con aparatos ortopédicos. Y el Espíritu Santo habló y les dijo cuánto tiempo, 4 o 5 años, había estado así, y lo que iba a suceder. Y entonces la madre se acercó, desató a la bebé, y ahí venía caminando por la plataforma con normalidad. Ahí es donde un hombre en silla de ruedas, la señora Morgan era enfermera en el Hospital Mayo, que había sanado de cáncer. Está en la lista de espera, cree que lleva muerta 8 años. Pero sigue siendo enfermera, bueno, porque el Señor Jesús la sanó. Y se interesó por este hombre. Bueno, podemos darle una tarjeta de oración. Pero llamarlo a la línea de oración, eso no podemos, porque, tiene que ser la soberanía de Dios para hacerlo. Simplemente repartimos las tarjetas cada día. Y donde quiera que me venga a la mente, llamo a algunas personas. Y siento que eso es lo que Dios quiere, lo que Él elija. De esa manera, nadie sabe exactamente dónde estará. Los hermanos que reparten las tarjetas, Billy y a veces el hermano Woods y a veces quien lo ayuda. No saben dónde estará. Y yo no lo sé. Simplemente vienen, eligen de ahí. Y cada noche en la reunión, el pobre hombre no lo entendía. Y él esa fue la última noche de la reunión. Lo habían cargado y acostado. Intentaba menearse, estaba boca arriba. Tuve una visión. El Señor Jesús sanándolo. Así que, en la visión, debía ir a tocarlo. No sé por qué, no, solo obedeciendo lo que Dios me dijo, eso es todo. Y así, al bajar a tocarlo, había un hombre encorvado por la artritis, ese estado de retardación en el que se le entumecen los dedos y demás. Al pasar, el hombre, en cuanto lo tocaron, se levantó y empezó a saltar de la silla de ruedas en la que estaba sentado. Otro anciano me tocó la ropa, o algo así, y pasó de largo. Ya saben, no hay nada en mi abrigo ni en mi ropa que pueda sanar. No hay nada en mí. Era algo en lo que podía confiar, algo en lo que creía. Y como una semana después, el hombre que había sanado de la silla de ruedas iba conduciendo por la carretera en su coche, y miró hacia el campo, y había un hombre arando con un tractor. Se reconocieron. El hombre que estaba allí era el de la camilla. Así que saltó del coche y del tractor, corrió y se agarró el uno al otro, saltando, alabando al Señor. Y fue gracias a la sanación de este hombre, que se levantó de la silla de ruedas, que me llamaron para orar por el rey Jorge de Inglaterra, pues era amigo de su secretario privado, quien mandó llamar, orar por él. Y el rey sanó de esclerosis múltiple. Y creo que solo podía estar de pie un tiempo, o algo así, no lo recuerdo. Lo tengo escrito en casa con su sello. Esa noche, la niña ciega recuperó la vista. La forma en que el bendito Señor Jesús le devolvió la vista fue ciertamente un milagro. Y ella estaba tan feliz. Causó un gran revuelo en todas partes. Y nosotros, el pueblo, lo publicamos. El libro está impreso en muchos idiomas, es uno de los más importantes, bueno, contiene artículos sobre ciencia, religión y demás. Y luego, ustedes, los de las Asambleas de Dios, también apareció en su periódico. Varias revistas de sanidad lo publicaron. Por eso, toda la alabanza sea para nuestro Señor Jesús, quien lo hizo. 5. Escuché al hermano Boce decir hace unos momentos. Han venido personas de muchos lugares. Y así ha sido. Quizás recibo cartas de personas de sus hoteles y demás, que han venido de diferentes partes del país, diciendo, bueno, hemos viajado desde muy lejos, hemos venido, trajimos a un niño enfermo. Luego, testimonio. Quizás al día siguiente reciba otra carta que diga, el Señor lo sanó anoche en el camino, y me voy a casa feliz. Así que estamos agradecidos por todo esto. Alabado sea el Señor. 6. Y ahora, veo que solo queda una silla de ruedas en el edificio, o una camilla, no hay más. Y la señora que me contaban la otra noche fue sanada de algo, gracias a los hermanos Mayo, que tuvo una visión de ella y fue sanada. Y hay una niña sentada aquí en una silla de ruedas. Querida hermana, espero que no estés sentada en eso dentro de una hora. Que Dios te bendiga y te ayude. Ojalá pudiera hacer algo al respecto, como bajar y sanarte.
Querida hermana, yo también tengo una niña en casa, solo tiene 8 años, pero pienso, ¿y si fuera ella la que estuviera sentada en la silla de ruedas? Me alegraría si Jesús la sanara. Me alegraría si Él te sanara. Solo puedo decir lo que Él me diga, ¿entiendes? Ora. Creo que es su voluntad. Si tu fe llega tan lejos, se acabará. Eso es algo que nunca sabremos. Estar sentado en el edificio y ver a alguien, quizás ver a uno sentado aquí terriblemente afligido, y a otro sentado aquí no tan enfermo, pero este afligido sanará y este otro enfermo sentado. Y en algún momento el afligido se sentará y el que no está tan mal sanará. 7 aquí hace unas noches, quizás la persona esté aquí en el edificio esta noche. Son de una universidad grande de aquí. Escribieron una carta diciendo, hermano Branham, hemos intentado contactarlo por todo el país para la chica que se había ido y estuvo perdida durante 1 o 2 años, o algo así. Y el FBI la dio por muerta. Se había ido con algún tipo de, tráfico de drogas o algo así. Se fue con unos hombres, y eso fue todo lo que se vio de ella. Y pensaron que tal vez si me pedían que orara, el Señor me mostraría una visión de lo que sucedió. Y hay muchos aquí de diferentes lugares. Uno solo piensa en sí mismo y en cualquier lugar que haya visto o escuchado hablar a alguien, pero cada vez que él dice lo que va a suceder, es así. Siempre. Así que, como ven, no es su hermano, porque yo podría, solo un hombre. 8 Pero ese día tenía tantas cosas diferentes por las que orar. Había niños enfermos y afligidos y todo. Pensé, vaya. Entré esa noche y oré hasta las 11. Fui a mi habitación y me acosté. Me desperté a la mañana siguiente sobre las 3:30 o 4, y pensé, me pregunto por qué me tiene despierto a esta hora. Me levanté, encendí la luz, leí un capítulo de la Biblia y esperé un rato. Y después de un rato, comencé a acostarme de nuevo. Y miré hacia arriba, y vi a una joven que venía caminando. Vestía un traje marrón que parecía terciopelo, supongo que así se llama. El abrigo y la falda se separaban, ¿sabes? Y así, ella caminaba, con el pelo medio rojo, rubio rojizo, oscuro. Una chica atractiva, bastante fuerte. Y sonreía. Caminaba de regreso a casa. Entonces, supe que sería algo que el Señor quería. Así que, tan pronto como amaneció, tuvimos que, mi esposa, mejor dicho, llamar a una hermana que había recibido la carta. No daba ninguna descripción. Y ella llamó, y era la chica. Esa era ella, la descripción. Pelirroja, cabello rojizo. Y estaba de camino a casa. ¡Qué maravilloso es el Señor! Esa mañana, seguía viendo un bebé delante de mí. Llamé a la oficina y revisaron todas las listas que aún no habían enviado. Pensé, Dios mío, ¿dónde está este bebé? Volví a revisar la lista, la encontré en casa, la revisé y no había ningún bebé. Lo único que tenía era un bebé de unos 5 años, con cáncer en ambos ojos, allá en Kentucky. Pero él seguía diciendo, un bebé. Seguí mirando, preguntándome dónde estaría ese bebé. No vi nada. Pero sabía que estaba allí, era un bebé. Y recordé que, unas 2 semanas antes, estaba sentado en mi tabernáculo, cuando una niña me susurró al oído, ora por mi hermanita. Pensé, es la hija del reverendo Ledford, una evangelista bautista. Estoy segura de que es ella. Y eso me lo dijo. Llamé, encontré su nombre en la guía telefónica y llamé al reverendo Ledford. Pero no estaba en casa. 10 Así que volví a llamar a mi oficina y la secretaria me dijo, se casó con una chica de aquí de la ciudad que se llamaba Thompson, creo que era, o algo así, Jackson. Jackson. Me dijo, me dio el nombre de su padre, Thomas Jackson. Así que los llamé y les dije, soy el hermano Branham. Les dije, no quiero que piensen que tengo problemas mentales, pero... Y ella me preguntó, ¿por qué, hermano Branham? Y le dije, esta mañana, durante las últimas 2 horas, viniendo del estudio, he tenido constantemente a un bebé delante. Y le dije, y en cuanto pensé en su nietecita, la hija del reverendo, que me susurró al oído que su hermanita estaba enferma. Le dije, el Espíritu Santo me acaba de advertir que era el bebé. Y ella empezó a llorar. Y dijo, hermano Branham, dijo, claro que lo conocía. Vengo a su iglesia. Claro, no estoy presente el tiempo suficiente para saber quién viene. Ella dijo, entiendo. Dijo, qué maravilloso de nuestro Señor. Dijo, el bebé ha estado semiconsciente durante los últimos 10 días. No se puede hacer nada. Los médicos lo han dado por perdido. Está en el hospital y le están haciendo una transfusión de sangre esta mañana.
El padre y la madre, la razón por la que no respondieron, están allí porque esperan que el bebé muera en cualquier momento. 11 Y sé cómo le hacen una transfusión de sangre a un bebé. Se hace con la aguja en la cabeza, y parece muy doloroso para el pequeño, pero ahí es donde pueden sacar la vena. Y le dije, pero esperaré 1 hora hasta que termine la transfusión, luego iré al hospital. Ella empezó a llorar y dijo, hermano Branham, ¿cree que el bebé? Le dije, sin duda, el bebé vivirá. Le dije, simplemente lo sé. Ella dijo, oh, hermano Branham, lo creo de todo corazón. Si usted dijo eso, lo creo. Le dije, no lo diga porque lo dije yo, dilo porque, no es una visión, sino una revelación. Me olvidé del bebé, pero Dios me lo reveló. Así que le dije, voy a orar por el bebé ahora y oraré durante 1 hora, luego iré al hospital. 12 Y amigos, bueno, el hospital podría darles un registro, el padre y la madre. Fui como 1 hora después, o quizás 1 hora y media después, al hospital. La madre me esperaba con una gran sonrisa. Le pregunté, ¿cómo está? Le pregunté, ¿es usted la señora Ledford, la esposa del reverendo D.W. Ledford? Ella respondió, sí. Dijo, usted es el hermano Branham. ¿No me recuerda? Le dije, creo haberla visto, hermana. Dijo, bueno, venimos a la iglesia muchas veces. Dijo, claro, desde que no está, lo sé. Dijo, mi esposo predicó en su iglesia. Y le dije, bueno, estoy agradecida por eso. Y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pensé, bueno, algo debe haber sucedido. 13 Entonces ella dijo, reverendo Branham, dijo, mi madre me llamó hace 1 hora. Y dijo, me contó lo que vio y lo que sucedió esta mañana. Dijo, estoy aquí con el bebé, esperaban que muriera en cualquier momento. Y agregó, los médicos ni siquiera saben qué le pasaba. Dijo, lo que sí sabemos es que era diabético. Y solo tiene 5 meses. Y dijo, es diabético, y no recuerdo qué encontraron, pero no sabían que lo estaba dejando inconsciente. Y dijo, hablé con mi madre. Cuando mi madre me lo dijo, en mi corazón sabía que mi bebé viviría. Dijo, cuando me di la vuelta, estaba pateando, gimiendo y riendo. Dijo, ven a verlo. Entonces ella dijo, estoy esperando a que el médico venga a darlo de alta. El doctor Robey de Jeffersonville. Así que entré y el pequeño tenía el biberón así, solo para beber. Me miró con esa boquita desdentada, se rió así, y se volvió a meter el biberón en la boca. Su madre intentó quitárselo. ¡Ay, no! Lo volvió a conseguir. El médico entró, examinó al bebé y dijo, llévatelo a casa. No tiene nada malo. Es mejor seguir la guía del Espíritu Santo. Si los cristianos nos tranquilizáramos, no andáramos con tanta prisa. Nos tranquilizáramos. Un llamado del Señor vale más que 1000 esfuerzos humanos. Creámosle con todo nuestro corazón. Es tan hermoso. 14 Ahora, esta noche, es sábado por la noche, mañana por la mañana se levantan para ir a la escuela dominical. El hermano dice, ¿podemos subir un poco el volumen del amplificador? Me pregunto, me temo que a los que están sentados detrás les cuesta oír. El ingeniero, quien quiera que lo esté diseñando, ahora, quiero que me acompañen a leer una escritura esta noche. Y ahora confiamos en que Dios nos encontrará en su palabra. ¿Creen que Dios está en su palabra? Siempre. Normalmente, mañana por la noche sería nuestra última noche. Normalmente nos quedamos 5 noches. De 3 a 5 noches. Pero continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, sin demora. Así que, quiero intentar no concentrarme en una sola cosa. Hablar un rato de la palabra me relaja mucho. 15 Ahora bien, en el libro de Hebreos, capítulo 10, deseamos leer una porción de la palabra. Y tomaremos 20 o 30 minutos, si Dios quiere, para hablar sobre esto. No es algo premeditado, sino lo que el Espíritu Santo guíe en este momento. Me encanta la lectura de la palabra, pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y me encanta porque sé que es la palabra de Dios para nosotros. Pablo escribe aquí, creemos que es Pablo, a los hebreos. Dice así. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, con los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, perfeccionar a los que se acercan. Quiero enfatizar que son perfectos. Porque entonces no habrían dejado de ofrecerse. Porque los adoradores, una vez purificados, no tendrían más conciencia o deseo, es una mejor traducción, de pecado. Pero en esos sacrificios se recordaba el pecado, se hacía del pecado cada año. Ahora, el versículo 11.
Y todo sacerdote, de pie, ofrecía diariamente, muchas veces, el mismo sacrificio, que nunca puede quitar los pecados. Pero este hombre, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10, 2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Hebreos 10, 3. Pero en estos sacrificios se hace memoria de los pecados cada año. Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10, 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 16. Esta noche, nos gustaría reflexionar sobre esta maravillosa carta del apóstol Pablo, como creemos. Los eruditos aún no han determinado quién escribió el libro de Hebreos, pero creen que fue San Pablo. Intentaba mostrar, y más o menos estaba siendo un tipólogo. Intentaba mostrar que la ley era una sombra de los bienes venideros. Y no la imagen misma, ni las cosas mismas. Era solo una sombra. Y muchas veces he oído a gente citar el Salmo 23 y decir, sí, aunque ande por las sombras del valle de la muerte. Si se fijan, no se refiere a las sombras, sino a la sombra. Oscuro no está en él. La sombra del valle de la muerte, ahora bien, no podía estar oscuro y, sin embargo, tener sombra. Porque tiene que haber un cierto porcentaje de luz para que pueda ser una sombra. Si estuviera completamente oscuro, no habría sombra. Así que, sí, aunque ande en la sombra del valle de la muerte. Ahora bien, tiene que haber suficiente luz para que haya una sombra. Si estuviera oscuro aquí, mi sombra no estaría en este púlpito. Pero al haber luz, entonces hay una sombra. Así que, la muerte es oscura en cierto modo, pero es solo una sombra. El valle de la sombra de la muerte. Así que tiene que haber cierta cantidad de luz en la muerte para que haya una sombra. ¿No te alegra que sea así, que haya luz en el valle? Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Algún día todos bajaremos por ese camino, amigos. Cada uno de nosotros está en camino hacia allí esta noche. Y cada latido de nuestro corazón es una vez menos de lo que volverá a latir. Tiene tantos latidos que dará en este viaje. Dará su último latido un día de estos. Entonces tendremos que bajar por la sombra de la muerte. Así que estamos felices de que se nos haya prometido que la estrella de la mañana nos encontraría allí para iluminar el valle y darnos una luz para cruzar el río. Tengo que pasar por ese camino alguna vez. Por eso quiero entregar toda mi vida al Señor Jesús, todo lo que pueda hacer por Él. Y solo puedo servirle como sirvo a su pueblo. Solo pueden amarlo como se aman los unos a los otros. Solo puedo amarlo como los amo a ustedes, y ustedes me aman. Y juntos amamos a Dios. Y nos convertimos en sus hijos en que yo te sirvo, tú me sirves. Y eso es lo que estamos sirviendo a Dios. Jesús dijo, en cuanto lo hicieron con uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Así que, si queremos una bendición, seamos una bendición para alguien más, y la bendición regresará. Como echar el pan al agua, regresará. Y es cierto. En todos los ámbitos de la vida lo encontrarás. Normalmente cosechas lo que siembras. Así que, hagamos el bien. Hablemos bien y seamos amables. Y la gente que hable de nosotros dirá cosas buenas y amables, y recibiremos cosas buenas si las compartimos. Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 18. Ahora bien, Pablo, hablando aquí del valle, o mejor dicho, la sombra, la ley, siendo una sombra de los bienes venideros, nunca podría perfeccionar al adorador. Luego continúa mostrando qué es la perfección. Es extraño que la gente piense tanto en esto. Dicen, bueno, soy débil, mi fe no es mucha, no soy un buen cristiano. Eso es justo lo que el diablo quiere que digas. Estás hablando su lenguaje, nunca digas eso.
Nunca dejes que tu testimonio sea negativo. Que sea positivo todo el tiempo. Soy salvo. Tengo a Dios en mi corazón. Creo en Él con todo mi corazón. ¿Crees en la sanidad divina? Con todo mi corazón. Que tu testimonio, tus pensamientos, todo, nunca permitas que un pensamiento negativo entre en tu mente si puedes evitarlo. Cuando comience ahí, no lo albergues. Bueno, dices. No puedo evitar que los pensamientos vengan. Bueno, eso será como el granjero que dijo que no podía evitar que los pájaros volaran sobre su propiedad, pero sí que podía evitar que se posaran. Así que, eso es algo bueno, no puedes evitar los pensamientos cuando vienen, pero no los albergues. Simplemente transmítelos. No, Señor. Jesucristo es mi Salvador, todo es mío, por Dios. Y voy a guardarlo. Voy a testificar de ello. Y Dios solo puede bendecirte si confiesas que lo ha hecho por ti. Mira, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Es correcto? Hebreos 3. Él dijo que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Solo puede obrar por nosotros si lo aceptamos, lo creemos y lo confesamos. Oh, ¿cómo? Tal vez mañana por la tarde, si Dios quiere, quiero abordar algo que tengo muy presente ahora mismo. ¿Cómo recibir al Señor Jesús? Pero tal vez eso sea mejor en la lección de la escuela dominical mañana por la tarde. Hebreos 3, 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 19. Esta noche queremos hablar sobre la ley. En el Antiguo Testamento, muchos creen que la ley, que el derramamiento de sangre comenzó en la ley. Pero el sacrificio por el pecado era anterior a la ley. Y tan pronto como fueron sacados del jardín del Edén, Abel ofreció a Dios un cordero. Este simbolizaba al Señor Jesús. Abel fue a buscar su cordero, lo ató con una cuerda, no una cuerda, quizás en aquellos tiempos no sabían qué era el cáñamo para hacer una cuerda, sino quizás una vid, alrededor del cuello del corderito y lo arrastró hasta el altar, una roca, lo acostó, le golpeó la garganta con una piedra hasta que la sangre empezó a bañar su lana y balaba y moría. ¿Alguna vez han oído morir a un cordero? Es lo más patético que jamás han oído. Y ese corderito muriendo allí simbolizaba al Señor Jesucristo. Ahora bien, parecería extraño que, 20 ¿se fijaron alguna vez en las escrituras que Jesús fue llevado? ¿Se fijaron alguna vez por qué? ¿Se preguntaron por qué no nació en una casa y en una cuna como un bebé? Nació en un granero, un establo. Los corderos no nacen en cunas, nacen en establos. Él era el Cordero de Dios. Y Abel llevó a su cordero, y Cristo fue llevado, el cordero siendo llevado al matadero. Y mientras Abel sacrificaba, al cordero en el altar y el latido de su cuello, su poca sangre, mientras sus venas se expandían y la sangre salpicaba su pequeño cuerpo y su lana blanca se bañaba de rojo, y balaba, mientras se debilitaba, hasta que finalmente dejó de temblar y murió. Representaba al Señor Jesucristo en el Calvario, herido, con la sangre goteando sobre su cuerpo, y clamando en un idioma que solo podía interpretarse espiritualmente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Murió hablando en lenguas, como Jesús. Era un cordero que hablaba un idioma como el cordero de Abel. No podía entender, este crucificador del cordero, Abel, no podía entender lo que decía su cordero. Y los crucificadores tampoco podían entender lo que decía el cordero de Dios. Pero, por interpretación, era, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos estos símbolos perduraron a través de los años. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 21. Y en el Antiguo Testamento, si alguien hacía algo malo, debía someterse a la sangre para ser justificado de nuevo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Qué hermoso, qué impactante es esto para nosotros hoy. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No importa a qué iglesia pertenezcas, qué denominación, qué organización, qué buen padre o madre hayas tenido, es un asunto individual. Que cada hombre o mujer hoy, para ser salvo, no tiene que estudiar teología ni aprender ningún tipo de oración en particular.
Lo único que tiene que hacer es aceptar la sangre derramada del Señor Jesucristo que ha sido preparada. Entonces, mediante el derramamiento de sangre, viene la remisión del pecado, o los pecados son remitidos. Hebreos 9, 22 y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 22 Ahora bien, en el Antiguo Testamento, una hermosa imagen del pecador que venía a ofrecerse un sacrificio, tenía que encontrar, todos sabemos, en tipo, que debía ser un cordero sin defecto, debía ser traído de, la ofrenda por el pecado debía ser de la primera oveja de la oveja madre. Y debía ser sin defecto. Y debía ser criado y sacrificado, morir por los pecados del pueblo. Observen. Entonces, si el hombre había hecho algo malo, cometido adulterio, tomado el nombre del Señor en vano o quebrantado los mandamientos, llevaba el cordero al sacerdote. Y ahora el cordero era lavado, etc., simbolizando el bautismo en agua. Luego traía el cordero y confesaba sus pecados ante el sacerdote. Lo que había hecho, el mal que había cometido. Y entonces el sacerdote, se tomaba nota de eso y se escribía en el libro. Si ese hombre cometía el mismo pecado 2 veces en un año, moría sin misericordia. Si lo sorprendían cometiendo adulterio y el cordero se ofrecía una sola vez, mientras que la ofrenda por el pecado que rociaba el propiciatorio lo expiaba, no podía ofrecer otro cordero por ello. Hebreos, capítulo 10, dice: el que despreció la ley de Moisés murió sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. En el capítulo 6, dice: considerando la sangre del pacto, con la cual fue santificado, como algo inmundo, y un ultraje a las obras de la gracia. No podían hacerlo. Debía ser una vez por todas, hasta que se sacrificara otro cordero al final del año. Hebreos 10, 28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. 23 Ahora, podría preguntarles de esta manera, quiero que consideren esto. En el capítulo 10 de Hebreos, alrededor del versículo 40, por ahí. Quiero preguntarles, si alguna vez pensaron o escucharon hablar sobre qué era el pecado imperdonable. Mi madre solía decirme que el pecado imperdonable era un caso de aborto. En otras palabras, una mujer que se deshacía de sus bebés antes de que nacieran. Quitarles la vida a los niños antes de que tuvieran una oportunidad, ese era el pecado imperdonable. Pero eso, lo creí durante años, porque mi madre me lo dijo. Ella solo lo dio por sentado, ella no era cristiana en ese momento, así que simplemente dio por sentado que eso era lo que era, que estaba haciendo eso. Otros decían que era cometer asesinato. Un hombre que asesinaba no podía ser perdonado por ello. Después de leer la Biblia por mí mismo, descubrí que quitar la vida humana es perdonado. Hebreos 10, 26 Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 24 Ahora, recuerde, señora, eso es algo horrible. Hace poco, una mujer vino a mi casa y me dijo: Reverendo Branham, me estoy volviendo loca. Le pregunté: ¿qué le pasa? Me contó de las vidas de los bebés que había arrebatado antes de que nacieran, o incluso de que maduraran, para ser liberados. Y dijo: cada vez que recupero el sentido, dijo, puedo oír el llanto de los bebés en mis oídos. Y añadió: cada vez que me siento a escribir una carta o algo, siento manitas frías recorriendo mi cabello. Como siembres, así cosecharás. Recuerde eso. Viva con rectitud. Confíe sus errores ante Dios, luego apártese de ese camino y viva como hombres y mujeres, siervos de Dios. Pero aún así, eso no es el pecado imperdonable. Mateo 12, 24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15 Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Gálatas 6, 7 No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 25 Jesús dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, un día le trajeron un grupo de hombres, y le dijeron: él expulsa demonios por medio de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús dijo: si dicen una palabra contra el Hijo del Hombre, se les perdonará. Pero a quien diga una palabra contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. A quien hable contra el Espíritu Santo. Porque estaban llamando, mira, la expiación, la célula sanguínea, como hablaré más adelante, aún no había estallado, así que podía ser perdonada entonces.
El Espíritu Santo no se había separado de esta célula sanguínea. Pero una vez que sale de allí, es lo imperdonable. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 26. Ahora bien, Pablo también lo retoma en Hebreos 10, 40, creo que sí, y dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del fuego de la ira. El que despreció la ley de Moisés murió irremisiblemente por el testimonio de 2 o 3 testigos, sin importar quién fuera. Cuanto mayor castigo, aunque digno, ministro, quienquiera que sea, el que pisoteó la sangre de Jesucristo y tuvo por inmundo el pacto con el cual fue santificado, menospreciando las obras de la gracia. Cito las Escrituras. Volvamos al principio. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ahora bien, me doy cuenta de que puede haber 2 docenas de ministros sentados aquí esta noche, quizás lo estén, de diferentes grados de fe. Quiero preguntarles esto, queridos hermanos. ¿Qué es el pecado? Si podemos descubrir qué es el pecado, entonces podremos entenderlo si lo hacemos voluntariamente. Fumar, beber, cometer adulterio, vivir con lascivia, esas cosas no son pecado. Son atributos del pecado. Lo haces porque eres pecador. Hebreos 10, 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10, 27. Sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No soy legalista, ni arminiano ni calvinista. Pero creo que cada uno tenía su doctrina. Pero se desviaron demasiado. Se quedaron con eso y no equilibraron la situación. Hay una carretera y un camino, y el camino es la carretera. Una carretera tiene un camino de postes por aquí y otro por allá, pero en medio de esta carretera hay un camino. Puedes estar en una carretera y en una cuneta. Pero métete en el camino. Isaías dijo: habrá una carretera y un camino. Y es una conjunción, que reduce la carretera a un camino. Y aquí es donde viajas, es en el camino. Ahí es donde está la fluidez, en el camino. ¿Recuerdas cómo lo llamaban el camino en la Biblia? Todo lo que se encontraba en este camino se llamaba un camino. Isaías 35, 8. Y habrá allí calzada y camino, y se llamará camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para aquellos. Los caminantes, por necios que sean, no se extraviarán en él. 28. Fíjense. Ahora bien, el que peca voluntariamente, el pecado se resume en esto. Hay 2 elementos. Uno es la fe y el otro, la incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Ese es el único pecado que existe. La incredulidad. Piénsenlo. Incredulidad. Jesús dijo en San Juan 3. El que no cree ya ha sido condenado. No tienen ninguna posibilidad. Ahora bien, no hay cristianos a medias. O se es creyente o no se es creyente. Eso es creer. ¿Qué es creer? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si creen, viven una vida de rectitud. Si no creen, podrían vivir a medias, o ser hipócritas, en otras palabras, hacerse los hipócritas, o pueden fingir que lo son. Pero si realmente eres creyente, Dios ha dispuesto un camino para que sepas que lo eres. Jesús mismo dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán espíritus malignos, sanarán enfermos, etc. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 3, 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hebreos 10, 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 11, 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 29. Ahora bien, si esto se les presenta, ahora, miren. Porque es imposible ver que los que una vez fueron iluminados, hechos partícipes del Espíritu Santo, vuelvan a caer. Porque si pecamos, descreemos, voluntariamente. Déjenlo reposar.
Si descreemos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Si la verdad del Evangelio se les ha presentado de tal manera que tienen que verla, y por popularidad, o por cualquier otra razón, le dan la espalda y se alejan sin querer verla, ahí es donde cruzan la línea. Porque al que descree voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Hebreos 6, 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Hebreos 6, 6 y si recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 10, 26 Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 30 Ahora, el creyente acudió suplicando, trajo su cordero y lo puso en el suelo. Confesó sus pecados. ¡Qué hermoso ejemplo! Entonces el sacerdote le cortó la garganta. El creyente puso sus manos sobre el cordero moribundo. Y al sostenerlo, vio al pequeño pataleando, con la sangre chorreando, su cabecita sacudiéndose. Y al pequeño intentando balar, con la vena yugular cortándole la garganta mientras balaba, agonizante, temblando, entumecido. El pecador miró a Dios y dijo, debería ser yo, pero te ofrezco este cordero, y muere en mi lugar. Sabiendo que era culpable de transgredir las leyes de Dios. Por lo tanto, debía morir. Porque el día que de él comas, ese día morirás. Y cuando confesó sus pecados y un cordero inocente tomó su lugar, se dio cuenta, con sus manos sobre ese cordero, sintiéndolo morir en su lugar, en su conciencia sabía que él era culpable y el cordero era inocente, pero un sustituto inocente tomó su lugar. Entonces, si lo despreciaba o lo deshonraba, antes de que terminara ese año, moriría sin piedad. Génesis 2, 17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 31 Ahora, un hermoso ejemplo del creyente que viene hoy, creyendo, imponiendo sus manos sobre la cabeza de Cristo. Y allí, en el altar o en su trono, donde quiera que se encuentre con Cristo, imponiéndole las manos en el Calvario, reconociendo que toda esa agonía y sufrimiento le pertenecen. Y en su alma, profundos arrepentimientos y tristeza invaden. Con tus manos sobre él, cambias. Nunca volverás a ser el mismo. Te ha quitado la condenación. Él, bajo la ley, siendo una sombra, se fue justificado, pero con el mismo deseo. Digamos que fue sorprendido cometiendo adulterio y ofreció un cordero. Y el cordero murió en su lugar. Salió del templo con el mismo deseo en su corazón con el que entró. Porque la sangre de toros y machos cabríos, dice la Escritura, no quitaría el pecado. Porque era solo un tipo, o una sombra de lo bueno que vendría, porque la vida en la célula sanguínea del animal moribundo, el sustituto, era solo la vida de un animal. Hebreos 10, 4 Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 32 Pero en este caso, aquí está. En este caso, no fue solo la vida humana, sino la vida de Dios. Dios, el perfecto, que vino al vientre de una virgen en la forma del Espíritu Santo. El Creador mismo, encerrándose en una célula sanguínea. No tuvo padre terrenal. María no fue tocada por ningún hombre. Era virgen. Y Dios mismo la cubrió con su sombra. En otras palabras, la inmaculada concepción de que Dios mismo creó una célula sanguínea. Y la vida proviene del hombre, no de la mujer. La mujer es la incubadora. Pero la vida proviene del hombre. Y si la vida proviene del hombre, y Dios era hombre en este lugar, el Espíritu Santo, Dios mismo, descendió al vientre de una mujer y formó a su alrededor una célula sanguínea. Dios mío. Créelo, y observa lo que le sucede a tus ojos ciegos. Créelo, y observa lo que le sucede a tu cáncer. Esta célula sanguínea que Dios mismo introdujo y creó, como hizo con la primera célula. Y se creó a sí mismo una célula. Comenzó a brotar vida y dio a luz al Hijo, Cristo Jesús. Y cuando una lanza romana, por el pecado y la condenación, traspasó su sagrado corazón en la cruz, destrozó esa célula de sangre, derribando el muro intermedio de separación y llevando al creyente al cuerpo de su propio ser mediante el derramamiento de sangre. 33 Ahora bien, la sangre no podía ser perfecta por medio de un animal, pero la sangre de Cristo sí lo fue. Ahora bien, yo nunca seré perfecto y tú nunca lo serás. Nunca seré perfecto ante tus ojos. Nunca serás perfecto ante mí. Pero dejemos eso de lado. Y ante los ojos de Dios, te veo como un ser humano. Te veo como un hermano. Pero Dios te ve a través de la sangre de su Hijo como un redimido. Jesús dijo,
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y no por lo que has hecho, no tienes nada que lo merezca, sino por lo que Cristo hizo por ti. ¿Lo entiendes? Porque si estas ofrendas hubieran continuado, no habríamos necesitado más sacrificios. Si no fuera por el adorador una vez purificado, que eso penetre profundamente. El adorador una vez purificado ya no tendría conciencia ni deseo de pecar. Si realmente está purificado. ¿Sabes lo que es purificar cualquier cosa? Si ya ha sido purificado, el creyente, una vez purificado, ya no desea pecar. Debió haberlo sido. Por lo tanto, la sangre de toros y machos cabríos no pudo hacer eso, pues la vida que emanaba de la célula sanguínea de los machos cabríos, las ovejas y el sacrificio ardiente era la vida que se encontraba con el Creador como una creación animal. Pero la vida que emanaba de la célula sanguínea del Hijo de Dios no era otra que Dios mismo, quien había descendido y estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El gran Jehová. Allí era humano, no vida humana. Era la vida de Dios. La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios. Porque no hay otro hombre sino Dios, y Dios es espíritu. No pudo haber sido realmente sexual. Tuvo que venir sobrenatural. Por eso su iglesia hoy cree en lo sobrenatural. Mateo 5, 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hebreos 10, 2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 34. Y quien haya confesado sus pecados de pie, poniendo las manos sobre la cabeza del Cordero moribundo, Cristo, y haya mirado al Calvario, jamás volverá a ser el mismo. Así es. Porque con un solo sacrificio, Hebreos 10, 14. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, o purificados por la sangre del Cordero. Míralo, pecador, y míralo. Tú, sin duda. No intentes mejorar, no puedes mejorar. Simplemente sigue siendo como eres. Hagas lo que hagas, nunca podrás merecer nada. Lo único que puedes hacer es creer en aquel que justifica al impío. Cuando haces eso, eres salvo. Oh, qué cambio se ha obrado en mi vida desde que Jesús entró en mi corazón. Y allí moraré en esa ciudad de arriba, desde que Jesús entró en mi corazón. ¿Qué diferencia? Se rebaja hasta lo más bajo, hasta la prostituta. Va al borracho, al jugador, al millonario, al aristócrata, al miembro de la iglesia. El que quiera, venga y beba de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Observen el gran plan de Dios. Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Antes de que el gran pensamiento se convirtiera en palabra, Dios percibió, prepensó estas cosas antes de la fundación del mundo. Observen el jardín del Edén. Dios nunca nos puso aquí para morir. Nos puso aquí para vivir. Nunca nos puso aquí para tener servicios funerarios. Nos puso aquí para ser niños felices, para regocijarnos eternamente. Y aunque el pecado manchó la imagen, la sangre redentora de Jesucristo la limpia. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 35. ¿Saben lo que la sangre de Cristo hace con el pecado confesado? ¿Alguna vez tomaron, mujeres, imagínense tener una tina llena de lejía, tomar un gotero lleno de tinta y verterla en la tina llena de lejía? ¿Qué pasa con la tinta? Se convierte en lejía. ¿Qué pasó? No daña la lejía en absoluto. Simplemente se absorbe y se convierte en lejía. Eso es lo que hace el pecado confesado. Cuando se confiesa sobre la sangre del Señor Jesucristo, cambia de color y se convierte en justicia. Porque están dispuestos a reconocerlo y aceptar el camino que Dios les ha provisto para ser salvos. Nada como eso, amigos. Con razón el antiguo ejército de salvación solía cantar la canción, ¿qué puede lavar mis pecados? Nada más que la sangre de Jesús. No unirse a la iglesia, empezar algo nuevo, ni leer literatura de vez en cuando, ni nada. Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede sanarme de nuevo? Nada más que la sangre de Jesús. Oh, precioso es el fluir que me blanquea como la nieve. No conozco otra fuente, nada más que la sangre de Jesús. Pienso en ello esta noche.
Pienso en el cántico redentor. A través de muchos peligros, trabajos y trampas ya he llegado. Es la gracia la que me ha traído a salvo hasta aquí, la gracia me llevará adelante. 36 De vuelta en el jardín del Edén. Una imagen aquí ante ustedes por un momento. Observen a los pequeños hijos de Dios, Adán y Eva, corriendo por el jardín. Hermosos, sin enfermedades, sin angustias, sin nada que dañar o destruir, sin envejecer jamás. Cuando Adán despertó esa mañana, cuando Dios tomó una costilla de su costado e hizo a la mujer, sé que el artista griego y otros artistas del mundo pintan la imagen de Eva como una bestia horrible. Eso está mal. Solo el conocimiento común y cotidiano les hará saber algo diferente. Nadie admira a alguien que se ve así. Aunque puedan verse así y no puedan evitarlo, sienten lástima por ellos. 37 Pero creo que Eva fue la mujer más hermosa que Dios puso sobre la tierra. Puedo verla sentada allí, con sus ojos azules como las estrellas, el cielo, brillando, su larga cabellera colgando sobre su espalda. La mujer más perfecta que jamás haya existido sobre la tierra. Ahí está. Dios le dio a Adán lo mejor que pudo. Adán la tomó del brazo y dijo, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y allí, de pie, brazo con brazo, en el jardín del Edén, Dios Todopoderoso realizó la primera ceremonia que unió a una pareja. ¿Acaso puede hacerlo un magistrado borracho? Es algo sagrado. Así es. Dios realizó la primera ceremonia. Génesis 2:23 dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 38 El hermano habla en lenguas, el gran Espíritu Santo de Dios, obrando en los corazones de la gente, unió a Eva y Adán de nuevo en su perfección. La santidad de Dios, la perfección de Dios. Ahora bien, ¿qué sucedió? Entró el pecado. Y tan pronto como entró, ¿qué sucedió? Echó a perder la visión de Dios. ¡Qué terrible fue! Entonces quiero que se fijen en Adán, para mostrar la tensión del hombre. Tan pronto como Adán se dio cuenta de que había pecado, en lugar de salir y confesarlo, ¿saben qué hizo? Corrió y se escondió. Y así es como lo hace el hombre hoy. Así es como lo hacen las personas hoy. Corren y se esconden de Dios en lugar de venir y confesar sus pecados. Eso es lo que los hombres deberían hacer en todas partes ahora. Venir y confesar sus pecados en lugar de intentar ocultarlos. ¿No lo creen? Pero, ¿qué es? Una tensión. Todavía lo hacen. Fíjense. Entonces Dios, recorriendo el jardín del Edén, gritó, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué sucedió? Adán se escondió. Aunque se había hecho un delantal para presentarse ante Dios, no funcionaba. Para que Adán volviera así y pudiera hablar con él, Dios salió, consiguió pieles e hizo delantales. ¿Es cierto? Si consiguió pieles, algo murió para obtenerlas. Tenía que ser sustitutivo. Algo tenía que sustituir al culpable. Y ese cordero que mató allí era Cristo Jesús, hablando en figura. Y allí trajo las pieles, las arrojó de nuevo entre los arbustos, y Adán y Eva se las pusieron. Aquí salen para presentarse ante Dios Padre. Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Génesis 3:8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:9 Y Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? 39 Miren ahora. Miren esta imagen. Quiero que, especialmente fuera de Cristo esta noche, la vean. Ahí están. Están condenados, de pie. Dios le dijo a Adán, ¿por qué hiciste esto? Y como todos los hombres intentan pasar de uno a otro, me diste la mujer. La mujer dijo, la serpiente me engañó. Pasen la imagen de uno a otro. Entonces miren lo que dijo Dios. Puedo ver al gran Jehová, ese remolino de luz en la copa de esos arbustos, hablando con Adán y Eva. Miren esto. Y les dijo, ¿por qué habían hecho eso? Serpiente, quítate las piernas. Sobre tu vientre caminarás toda tu vida. Serás odiado. Polvo será tu alimento. Maldita sea la tierra, Adán. Espinos y cardos crecerán, y tendrás que cultivarla. Y con el sudor de tu frente te ganarás la vida. Y porque del polvo te saqué, al polvo volverás. Y mujer, porque sacaste la vida del mundo, tendrás que traer vida al mundo. Multiplicaré tus dolores, y tu deseo será para tu marido, y así sucesivamente. Todas esas cosas. Él ya no podía soportarlos ante sus ojos. Pecado. Ahora, veamos a esta hermosa pareja.
Adán, con sus grandes hombros varoniles, su cabello desgreñado cayéndole al cuello. Eva, tal vez su cabello rubio cayéndole por la espalda. Sus ojos azules. Adán allí ahora, su gran cuerpo musculoso temblaba y se estremecía. ¿Qué? Algo había sucedido. Ahora, fíjense en cómo resbalan por sus mejillas, lágrimas. Mortal ahora, tiene que morir. Lágrimas cayendo de sus mejillas sobre la cabeza de Eva, mezclándose con las de ella al correr por su cuerpo. Pecado, qué cosa tan horrible. Dios dijo, apártate. Génesis 3:11 y él dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Génesis 3:12 y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Génesis 3:13 entonces el Señor Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó, y comí. Génesis 3:14 y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:15 y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:16 a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:17 y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:18 espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Génesis 3:19 con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:23 y lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Génesis 3:24 echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 40 y fíjense, puedo verlos mientras caminan por el jardín del Edén, fuera de la presencia de Dios. Mírenlo mientras van allí, esos grandes y fuertes músculos masculinos en sus piernas mientras comienza a alejarse. Las lágrimas corren por sus mejillas. La pequeña Eva con su brazo alrededor de él. Él con su brazo alrededor de Eva. Llorando mientras se van, alejándose de la presencia de Dios. Todo pecador hará lo mismo, alejándose de su presencia. Luego, mientras comenzaban a caminar de esa manera, fíjense, puedo oír esas viejas pieles de oveja mientras rebotan contra las grandes piernas de Adán. El hermano Branham aplaude, mientras golpean contra sus piernas mientras él se va, se aleja, se va. Alejándose de Dios. 41 entonces puedo oír a Dios, toda la gran eternidad que lo compone, todo el espacio, toda la luz. Puedo ver que todo se resume en 4 letras. Amor. Eso es lo único, la única esperanza que tenemos esta noche, está en el amor de Dios. Con razón el poeta dijo, oh, amor de Dios, qué rico, qué puro. Qué insondable y fuerte. Será para siempre, canciones de santos y ángeles. No se puede escribir ni medir con nada lo que realmente significa el amor de Dios. Fue comprado allí en el jardín del Edén por amor. Él dijo, pondré enemistad entre su descendencia y la descendencia de la serpiente. Él heriría la cabeza de la serpiente y la cabeza de la serpiente heriría su talón. Génesis 3:15 y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 42 Cambiemos de perspectiva por unos minutos. Retrocedamos 4000 años. Vayamos a Jerusalén. Es de mañana, alrededor de las 8. Oigo un ruido afuera. Todos estamos hablando. ¿Qué pasa? Oh, mucha algarabía, algunos silbidos, algunos llantos, algunos burlas. Corramos la persiana y miremos qué hay ahí fuera. Miren, viene por la calle. Viene un hombre. 2 malhechores lo siguen. Lleva una cruz en la espalda. ¿Y quién es? Les pregunto a mis acompañantes en el piso de arriba. Dicen, ese es Jesús de Nazaret, ese impostor, ese sanador divino. Ese que perturba nuestras iglesias y las causa problemas. Enseña cosas en las que los sacerdotes no creen. Ese es él. Lo llevan al Calvario. Lo van a crucificar. Esos grandes adoquines viejos al salir por la puerta, esa cruz que se balanceaba sobre su hombro.
Y mientras lo llevaban, noté que llevaba una túnica. Estaba tejida sin costura, y por toda la túnica había pequeños puntos rojos. ¿Es moteada? ¿Es su color natural? No, era blanca. ¿Por qué esos pequeños puntos moteados? Observémoslo. A medida que avanza hacia el Calvario, esos pequeños puntos comienzan a hacerse más grandes, más grandes, más grandes. Y después de un rato, todos se convierten en una gran mancha roja. ¿Qué es? Sangre. 43. Y mientras él comienza a subir al Calvario, puedo oír algo. El hermano Branham aplaude 2 veces. ¿Qué es? El segundo Adán, el Redentor, la sangre del justo, sangrando por el pecador para cubrir nuestros pecados. Y se la escupimos. Meneamos la cabeza y decimos, haré lo que quiera con la religión. Tengo mi propia religión, no necesito esas cosas. Sin eso, estás perdido. Sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, en el mundo muriendo, yendo a la tumba de un pecador y al infierno del diablo. Sin eso. Dios te preparó. Puedo verlo subiendo la colina cargando esa cruz, su pequeño y débil cuerpo tambaleándose mientras subía. De repente, todo giraba a su alrededor, la muerte lo mordía con fuerza, y él seguía adelante con una cruz a cuestas, yendo hacia el Calvario, allá. ¿Qué? ¿Porque tenía que hacerlo? No, porque el amor lo impulsó a hacerlo. 44. Ahí, piénsenlo. Dijeron, se salvó a sí mismo, a otros, salvó a los demás. A sí mismo no puede salvarse. Eso fue un cumplido. No pudo salvar a otros ni salvarse a sí mismo. ¿Lo pensaron alguna vez? Él era el Padre. Amén. Él era Dios Padre como sacrificio. Por eso me encanta esa canción, hermano. Cuando intentan hacerlo solo un profeta, él era más que un profeta. Era Dios manifestado en carne. ¿Por qué no pudo? Dijo que podía conseguir 12 legiones de ángeles. ¿Por qué no los llamó? No pudo. Por eso sus propios hijos clamaban por su sangre. ¿Se imaginan a sus propios hijos clamando por la suya? Si los condenó, condenó a sus propios hijos. Dijo, no los condenaré ante el Padre. Dijo, tienen a uno que los condenó y los acusó ante Dios, ese fue Moisés, y creen en él. Él no los condenó. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mateo 27, 42. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Marcos 15, 31. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, decían unos a otros, con los escribas. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Lucas 23, 34. Entonces Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos, echando suertes. 45. Y puedo ver ese aguijón de la muerte mordiéndolo como una abeja. Picándolo por aquí y por allá. Estaba muriendo, un malhechor. No conocía pecado, pero aún así todos los pecados del mundo estaban sobre él. Cada mancha de pecado, cada castigo por el pecado, cada lágrima, cada angustia, cada decepción descansaba sobre sus hombros. Y ese aguijón dando vueltas. ¿Por qué era Dios? Tuvo que hacerse carne para recibir el aguijón de la muerte. Ya saben lo que es una abeja. Una abeja tiene un aguijón y puede picar. Pero si esa abeja alguna vez se clava en ese aguijón, se acaba el aguijón. Cuando se aparta, deja el aguijón. Y la muerte tenía un aguijón, y un miedo hasta ese momento. Pero cuando esa abeja de la muerte picó a Jesucristo, Dios hecho carne, le fijó el aguijón de la muerte. Y la abeja ya no tiene aguijón. La muerte no puede picar a un creyente. Con razón San Pablo dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 57. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 46. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La ley tiene una sombra de bienes venideros. Cada cordero que murió bajo la ley fue importante para el Cordero de Dios en el Calvario. Y mediante el poder de la resurrección de la deidad misma, resucitó su cuerpo, pues no era posible que lo poseyera. Porque David dijo en el Espíritu, no dejaré a mi santo para que vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno.
Así resucitó al tercer día para nuestra justificación, prometiendo la promesa del Padre. Enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo, que permanecerá con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Y esta noche, el bendito Espíritu Santo está en este edificio en el poder de la resurrección del antetipo de cada cordero que murió, incluso del huerto del Edén. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo muriendo por los pecadores, muriendo por la enfermedad. Dios sea bendito por siempre por su misericordia y su bondad. Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Hebreos 9, 22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 10, 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 47 Hermana, Él es el mismo Dios que puede sanarte de esas varices que tienes ahí sentada. ¿Lo crees? ¿Lo aceptarías? Pues bien, ponte de pie y sana en el nombre del Señor Jesucristo. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Dios no hace acepción de personas. Allí está sentada una anciana cristiana, de color, mirándome. Como dirían, una mujer de color analfabeta. Pero la gracia de Dios está con ella. Tiene un cáncer en el seno derecho, ese problema. ¿Es cierto, señora, sentada ahí mismo? ¿Crees que Dios te sanará de ese cáncer, de ese problema en el seno? ¿Lo crees de todo corazón? ¿Crees? Hay otra sentada justo detrás de ella que tiene un problema de nariz y boca. ¿Crees que Dios te sanará? Lo único que tienes que hacer es recibir al Señor Jesucristo, creerle de todo corazón. Te será concedido todo lo que pidas. 2 Crónicas 19, 7. Ahora pues, sea sobre vosotros el temor de Jehová, y guardadlo, y ponedlo por obra. Porque con Jehová nuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni aceptación de sobornos. Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Romanos 2, 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. 48 Cristo, el amado ha resucitado de entre los muertos. Él está aquí esta noche. ¿Qué es esto aquí que está haciendo estas cosas? ¿Qué es cada noche que conoce los secretos del corazón? ¿Puede llamar a la gente de la audiencia? Cuando ahora está colgando aquí como un arroyo lechoso. ¿Qué es? Es esa vida que estaba en la célula de sangre que se abrió en el Calvario. Una fuente llena de sangre, extraída de las venas de Emanuel, cuando los pecadores se sumergen bajo el río, pierden todas sus manchas de culpa. El ladrón moribundo se regocijó de ver esa fuente en su día. Allí puedo yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados, por fe vi ese arroyo, sus heridas fluyentes abastecen, el amor redentor ha sido mi tema, y lo será hasta que muera. Entonces en una canción más noble, más dulce, cantaré tu poder para salvar, cuando esta pobre lengua ceceante y tartamuda yazca silenciosa en la tumba. Oh, amigo pecador, descarriado, tibio, que aún no has pasado por la sangre, ¿no quieres venir esta noche? Hay una fuente abierta ahora mismo para ti. ¿Te gustaría venir? Si Dios Todopoderoso puede estar aquí y tomar a un pobre labrador ignorante, que apenas conoce el abecedario, que tiene que practicar la lectura de la Biblia antes de subir al púlpito, pero con un corazón sumiso a aquel que me ama, Él mostrará su poder por ese mismo medio y hará que los ciegos vean, los sordos oigan, los cojos anden, y demostrará que su Espíritu Santo obra de la misma manera que cuando estuvo aquí, porque creo en Él y lo amo. Cree que Él te salvará esta noche mientras inclinamos nuestros rostros. Dios Todopoderoso, ten misericordia esta noche, Padre, de los necesitados aquí. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchos aquí están enfermos y afligidos. Oramos para que los sanes. Señor, hay muchos aquí que están perdidos, espiritualmente enfermos. Saltan de iglesia en iglesia y de un lugar a otro, tratando de encontrar paz, tratando de vencer. Parece que simplemente no pueden. Que se aferren a este espíritu que está aquí esta noche, atraído dentro de esa célula sanguínea solo con Dios, sellado allí. Esa envoltura que los rodea por el Espíritu Santo. Concédelo, Señor.
Con la cabeza inclinada, me pregunto si hay algún pecador aquí que levante la mano y diga: hermano Branham, ore por mí. Quiero entrar en esa celda con el Señor Jesús. Que Dios lo bendiga, y a usted, y a usted, y a usted. Oh, hay manos que van por todas partes. Ahora, a mi derecha, alguien aquí podría levantar la mano y decir: recuérdame. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Alguien tibio e indiferente, levantaría la mano y diría: hermano Branham, siempre he querido vivir una vida cristiana verdadera. Podría levantar la mano y decir: ore por mí, hermano. Que Dios lo bendiga. 51 ahora, con la cabeza inclinada, todos reverentes, por favor. Si creen que Dios está aquí, viéndolos, soy solo su hermano, los amo, por eso estoy aquí esta noche. Eso es lo que hago. No intento que se unan a ninguna iglesia. Quiero que acepten lo que sé que es verdad. Vayan a la iglesia que quieran, pero quiero que sean verdaderamente salvos. Quiero que pasen por ese rocío. Y una vez unidos con Jesucristo, pues Él ha perfeccionado para siempre a quienes han venido al rocío de sangre, al cuerpo de Cristo. Podrían. Quienes desean oración ahora, se pondrían de pie. Quienes desean oración por ellos, se pondrían de pie. En todas partes. Pecadores, se pondrían de pie solo para una palabra de oración. Que todos mantengan la cabeza inclinada, excepto los que están de pie. Simplemente, pónganse de pie y digan: con esto digo, quiero que Dios tenga misericordia de mí, pecador. ¿Te pondrías de pie en todas partes? Así es. Así es. Todos los que no son pecadores están en oración ahora. Todos los cristianos, nacidos de nuevo, están en oración. Que Dios los bendiga. Vean a los ancianos levantándose, con canas. A los jóvenes, con el pelo negro y brillante. A los niños, a las jovencitas, a los ancianos, por todas partes, aceptando a Jesucristo como Salvador. ¿No creen que el gran Espíritu Santo está aquí observando esto ahora mismo? ¿No sabe que esta es su voluntad? 52 Tú, que ahora eres un poco tibio y nunca has estado completamente seguro de Jesús en tu vida, en tu corazón. ¿Quieres realmente, crees que Dios escuchará mi oración por los enfermos? Seguramente la escuchará por los pecadores. Podrías simplemente ponerte de pie y decir: por esto, Señor Jesús, conoces mi corazón. Quiero nacer de nuevo. Realmente quiero venir a través de la sangre de tu Hijo, el Señor Jesús, esta noche y ser lleno de su Espíritu y estar dentro del cuerpo de Cristo. Vengo a través de la célula sanguínea. Y Señor, por fe me levanto ahora para aceptarlo. ¿Lo harás? ¿Te pondrás de pie ahora mismo para esta oración? Dios los bendiga. Simplemente permanezcan de pie, cada uno de ustedes. Ahora te acepto, Señor Jesús. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la mejor que sé transmitirles a mi humilde manera. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y dio a su Hijo y murió en el Calvario, y la sangre fue traída de su cuerpo para redimirte, pecador, trayéndote de vuelta a la comunión del Padre. Dios te bendiga. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. ¿Alguien más quiere unirse a este grupo enorme que se pone de pie para orar? Uno más, lo haría mientras tenemos nuestra. Que Dios lo bendiga, hermano. Siento que hay más. Así es, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga, hermana. Que Dios lo bendiga. Así es. No soy un fanático. He intentado demostrárselo, oh, Dios sí, que no soy un fanático, pero siento que quizás haya otros aquí que quieran ponerse de pie. Digan: bueno, ya me puse de pie antes. Háganlo una vez más, ¿quieren? Pónganse de pie esta vez y digan: Señor, ten misericordia de mí. Que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Padre, ten misericordia ahora. ¿Me lo concederás, Señor? Sigan de pie. Sigan de pie. A todos los que quieran ser recordados en oración ahora, mientras terminamos esta parte del servicio. Pónganse de pie. Muy bien, mientras mantenéis la cabeza inclinada. 54 Nuestro bondadoso Padre Celestial, te pido misericordia divina para quienes te aceptan como su Salvador. Oh Dios, si puedes observar a esta audiencia y ver las enfermedades de las personas y quiénes son. Estás hablando ahora a los corazones aquí presentes. Ves a quienes están de pie. Ves a quienes deberían estar de pie. Padre, simplemente diles la palabra: ¿quieres? Perdónales de todo pecado y transgresión.
Que la sangre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, los limpie ahora mismo de toda maldad. Y que sean humildemente y amorosamente salvos para tu gloria. 55 Ahora, con la cabeza inclinada, el órgano tocará, suavemente, una canción por un momento. Un hermano canta, cuando llegue al río al final del día, cuando los últimos vientos de la tristeza hayan soplado. Habrá alguien esperando para mostrarme el camino, no tendré que cruzar el Jordán solo. No tendré que cruzar el Jordán solo, Jesús murió por todos mis pecados para expiar. Cuando vea la oscuridad, Él me estará esperando, no tendré que cruzar el Jordán solo. 56 Ahora, ustedes que están de pie, mientras la canción sigue en movimiento, ¿podrían venir al altar un momento para una oración? Todos los que están de pie, acérquense al altar un momento, ¿podrían, por favor? Sobre esta audiencia ahora estoy viendo esa luz mientras se mueve entre la gente. ¿Qué está haciendo? Claro, está sanando a los enfermos, está hablando a los corazones de la gente. Lo que él podría hacer ahora mismo si la iglesia tan solo se lo permitiera. Han venido más personas desde que empecé a hablar. ¿Hay más? Un momento para la oración. ¿Quieren nacer de nuevo? Están aquí para aceptar al amado Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Muy bien. 57 Padre, oramos ahora para que bendigas a estas personas, pues están aquí reverentes ante el altar, confesando todas sus faltas y dándote gracias por perdonarlas. Padre, estás obligado a cumplir con tu palabra. Dijiste, el que quiera, venga, venga. Y, nadie puede venir si mi Padre no lo trae. Y a todo el que a mí viene, no le echo fuera. Le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Tu palabra lo dice así, Padre. Sé que has dado vida eterna y te estamos agradecidos. Ahora, Padre, pasa a la audiencia mientras nuestro hermano canta y la gente ora. En el nombre de Jesús. Oren mientras el hermano canta la siguiente estrofa. Juan 6, 37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 40 Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Apocalipsis 22, 17 Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.